El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos, tenemos dos mensajes muy especiales de la palabra de Dios. En la lectura del apóstol Santiago vemos claramente, queridos hermanos, un sacramento, el último, con el que al menos los cristianos católicos convencidos y practicantes desearíamos irnos de este mundo. Es la unción de los enfermos, pero antes de esa unción de los enfermos está la oración. Ahí tenemos oración y sacramentos, oración y unción de los enfermos. Y luego en el Evangelio tenemos un mensaje muy bonito, y es que no importa qué edad tienes, el reino de los cielos es para todos. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. No importa. Uno supone que a medida que uno va creciendo cronológicamente en edad, pues, uno va adquiriendo sabiduría y conocimiento. Eso es real. Pero en la inocencia de los niños también está el querer de Dios, que los va acercando desde pequeñitos a su amor, y que antes, por el contrario, de alejarlos de Dios, los debemos de ayudar a acercarse bien orientados y dándoles unas herramientas bien interesantes. Pero entonces miremos esta lectura de la carta del apóstol Santiago. Mucho puede la oración insistente del justo. Miren qué bonito, hijos. Mucho puede la oración insistente del justo. ¿Quién es el justo? Hijos, no seríamos justos sino por la gracia de Dios. Nadie es justo. Uno se acerca a la justicia, sí, pero en varias ocasiones yo les he dicho que unas veces somos justos y otras veces injustos durante el mismo día, y aún nos queda ahí como en la mente: ay no, yo creo que fui injusto al decir esto o al comportarme de esta forma. Dejemos, esas son bobadas mías. No, hijos, cuando por gracia del Espíritu Santo nosotros tenemos la luz de darnos cuenta o de sentir, o la misma voz del Espíritu que está en nosotros nos dice: te equivocaste, pide perdón, rectifica, reconoce que te equivocaste, y uno coge y dice: no, dejemos así, no me vuelvo a comportar así, pero dejémoslo así en este momento. No, hijos, hagámoslo, porque es el Espíritu de Dios moviendo, haciendo unas mociones, unos movimientos interiormente para que se fortalezca un proceso de santidad, de humildad.
para no dejar entrar la soberbia en nosotros. Y si nosotros lo hacemos, nosotros ganamos y damos unos pasos interesantes hacia esa santidad que con toda seguridad todos deseamos. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros destruimos las insidias del enemigo que está ahí diciéndole a uno: no, usted es que es bobo, ¿cómo se va a rebajar? ¿Cómo le va a pedir perdón a su hijo? Pues está bien, usted sí se equivocó, pero deje la bobada, ¿cómo le...? No, hijos. O sea, si el Espíritu Santo de Dios nos ilumina en un momento y nos dice: usted se equivocó, pida perdón, es lo más hermoso que hay. Es lo más complicado y lo más duro y lo más difícil, precisamente por el ego, por la soberbia del ser humano, porque nos creemos infalibles y porque inmediatamente pensamos que quien pide perdón es débil, que quien pide perdón es bobo. No, hijos. Puede que la sociedad nos haga ver así las cosas, precisamente porque a la sociedad no le interesa que haya gente humilde, que haya gente con don de Dios, que haya gente que sea capaz de agachar la cabeza y decir: hermano, perdóname, me equivoqué, tené compasión de mí, voy a luchar por no volverlo a hacer. No, a la sociedad le gusta que usted pelee con el otro y que ahí mismo le diga: sí, sí, y entonces, ¿qué? A ver, sí, me equivoqué, ¿y qué? A ver, ¿qué? ¿Me va a pegar o qué? Eso es lo que le interesa a la sociedad, que todos vivamos en conflicto, que todos vivamos luchando solamente y exclusivamente por lo que yo quiero, no que nos unamos para sacar adelante el reino de amor y de justicia que el Señor siempre ha querido. Entonces, queridos hermanos, es lo que nosotros tenemos que pensar, que cuando hay una moción del Espíritu Santo en mi vida, si tú vienes a la celebración eucarística, hijo, si tú vienes a la celebración eucarística, hija, tú tienes que estar muy pendiente de cómo durante el día y cómo durante tu vida el Señor va a ir haciendo su obra y cómo el Señor te va a ir hablando. Pero si uno está entretenido en otras bobadas de este mundo, que son puras pasiones, deseos, sentimientos, emociones, uno no va a lograr escuchar o no va a estar atento para vivir ese momento tan bonito y tan especial. Entonces, por eso es que nosotros debemos aterrizar, recogernos un poquitico, fortalecer la relación con Dios para uno cada vez poder escuchar mejor la voz de Dios. Pero, hijos, con toda seguridad, dejémonos llevar. Cuando habla, cuando sentimos como esa voz que nos dice: no, venga, no haga eso, haga más bien esto otro. No nos empecinemos en lo que nosotros deseamos y en lo que nosotros queremos, y sometamos ese querer y esa voluntad personal a la voluntad de Dios, que está tratando de iluminarme por medio del Espíritu Santo el mejor camino. Y, queridos hermanos, ahí se presenta algo muy bonito, y es que si yo escucho la moción, el movimiento del Espíritu Santo en mi vida, una vez, la próxima lo voy a escuchar más rápido, más fácil, y con toda seguridad me va a dar más gusto en obedecerle, porque cuando uno escucha esa moción de Dios internamente y uno inmediatamente dice: es Dios que me está hablando, con toda seguridad que ese es el querer de Dios. Uno lo hace, abandona uno la posición personal y hace el querer de Dios, y uno se siente con gozo, con alegría, con felicidad. Hijos, ¿quién cuando ha pedido perdón no se siente feliz? ¿Quién cuando ha ido a una confesión bien preparada, bien meditada, bien organizadita,
no se, al terminar la Santa Confesión y cuando el sacerdote le impone las manos y lo absuelve, ¿quién no se siente como en el cielo? Digan. O yo estoy equivocado. ¿Ustedes nunca han sentido eso? Yo también, hijos. Porque, ¿qué pasó ahí? Hubo una moción del Espíritu Santo que días antes te dijo: llevas mucho tiempo sin confesarte, ya has cometido pecados, no sigas comulgando así, estás en pecado mortal, estás cometiendo un sacrilegio. Vas a la confesión. En el momento de celebrar los sacramentos se une el cielo y la tierra, hijos. Y a la confesión estoy plenamente convencido. Yo eso de pronto en algún momento a alguien se lo escuché o lo leí en alguna vida de los santos. Pero yo no he escuchado a un teólogo diciendo que en el momento de la confesión vienen los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos y potestades a cuidar ese sacramento, a cuidarte a ti. Y en el momento de iniciar la confesión, que uno pone al penitente en las manos del Señor, uno le pide que lo asista con el Espíritu Santo, con la luz, para que le dé memoria, le dé inteligencia, le dé sabiduría. En esos momentos lo asista con su Santo Espíritu y el penitente pueda recordar todo lo que lo aqueja, todo lo que ha hecho que le ofenda a Dios, lo que le duele en su corazón, lo que no lo deja ser feliz. Y queridos hermanos, ¿cómo no va a ser hermoso ese momento? Si la palabra de Dios dice, y por eso yo me atrevo a decir, que en el momento de la confesión sucede todo eso tan hermoso. La palabra de Dios dice: hay más alegría en el reino de los cielos por un pecador que se convierte que por 1000 justos. Entonces, si ahí al frente mío hay un pecador que se está convirtiendo, tiene que haber una fiesta en el reino de los cielos. Y el mismo cielo manda sus ángeles y representantes para que cuiden ese penitente, para que cuiden las palabras del sacerdote, para que cuiden esa absolución, para que sea una confesión santa. Cosa que cuando termine ahí, ¿cómo se siente uno? No, me siento como livianito. Ahora sí, la cosa es diferente. Y comienza uno una nueva vida. Y lo que le digas al sacerdote en ese momento, nunca más Dios se acordará de él, de ellos, de esos pecados. Hijos, cuando yo voy a la confesión es como cuando uno ha cometido una falta socialmente. Un hermanito por ahí que le haya quitado algo a alguien y va y se presenta ante el juez y dice: señor juez, yo reconozco que yo me robé ese carro. Entonces el juez coge y le dice: bueno, por haberte presentado sin tenerte que capturar, ese delito da 10 años de cárcel, pero por haberte presentado sin capturarte, te vamos a rebajar al 50% de la pena, van 5 años. Y por reconocer que sí cometiste la falta, te vamos a rebajar 3 años más, le quedaron 2. Eso nos sucede a nosotros cuando nos presentamos anticipadamente al juicio con el Maestro, con el Señor. El Señor se llena de felicidad, hay fiesta en el reino de los cielos y dice: bendito Dios, a ver, mi Padre está aquí presente. ¿Cuánto le rebajamos a este hijo o a esta hija? Hijos, y nosotros conocemos eso y ustedes no se atreven a acercarse a la confesión. ¿Sí se dan cuenta? Es que eso es muy hermoso y el Señor te llena de gracia para que sigas adelante. Eso es lo que nos está diciendo hoy el apóstol Santiago, y que nosotros tenemos que orar los unos por los otros y en todo momento. Y si estamos tristes, oramos y suplicamos.
Y si estamos contentos, cantamos los salmos, alabamos, adoramos y glorificamos a Dios. ¿Está sufriendo alguno de ustedes? Recé. Es sencillo el texto, así sencillito, sin absolutamente ningún adorno. ¿Está contento? Cante. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Pues que llame a los presbíteros de la iglesia, que recen por él, lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Ese es el sacramento de la unción de los enfermos. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. Y si hubiese cometido algún pecado, le será perdonado. Por eso la unción de los enfermos es un sacramento exclusivamente del sacerdote, porque incluye el perdón de los pecados. Muchas veces la persona ya está en un estado donde no puede hablar, donde ya no puede reflexionar y pensar, sí, Padre, yo me equivoqué en esto, yo hice aquello, yo tal cosa, yo tal otra. Y es por la fe y por la oración del sacerdote que el enfermo queda perdonado y queda preparadito para irse al encuentro con el Señor. Hijos, ese es el mensaje del texto bíblico de la lectura del apóstol Santiago, donde nos invita a rezar, hermanos. Elías era semejante a nosotros en el sufrimiento y rezó insistentemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Luego volvió a rezar y el cielo le dio la lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hijos, faltos de fe, porque oramos y nos desesperamos porque no se realiza lo que estamos pidiendo en la oración. A veces pedimos mal y en otras ocasiones, yo creo que en la mayoría, no vivimos y no recibimos lo que estamos pidiendo porque todavía no es el tiempo de Dios. Y tampoco tenemos por qué apresurarlo, por qué obligarlo a que haga las cosas cuando Él, en su infinita sabiduría, sabe que todavía no es el tiempo, que me falta dejar la soberbia, que me falta fortalecer la humildad, que si de pronto me regala ese don, ese carisma, o me sana, o me libera, o me quita el dolor, o cualquier cosa, yo no voy a ser capaz de reconocer que fue por gracia de Dios, sino que me voy a confundir y me voy a volver más soberbio y me voy a volver más prepotente. Eso es, queridos hermanos. Hijos, el Salmo perfecto, así, de la mano con la primera lectura, con la lectura del apóstol Santiago. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Y así es, queridos hermanos. Las oraciones de nadie quedan sin una bendición. De nadie que ore quedará sin bendición. Dios a todos nos regala gracia, amor y bendición. ¿Qué tenemos que hacer? Tener un poquito de paciencia, tener un poquito de calma, que vaya llegando el tiempo del Señor. Y en el Evangelio, queridos hermanos, nos cuenta el texto bíblico que le acercaban al Señor unos niños. Bueno, ellos iban caminando y estaban cansados y paraban en algún momento y ahí mismo me imagino las mamás, los papás o algún familiar. Ay, venga, yo se lo presento al Señor para que le dé la bendición. Y entonces se los llevaban al Señor. Y los apóstoles les trataban de impedir que se acercaran a Él. Por varias razones, queridos hermanos. Uno, porque muchas veces y en aquel tiempo había mucha superstición. Ay, no, venga, para que Él lo sane, pero no porque reconocían que Él era el Hijo de Dios, sino por la situación milagrera, como lo hacían los fariseos. Muéstranos un signo, muéstranos, a ver, hacía alguna cosita aquí que todos quedemos así como, así, hacete ahí un milagrito. No, eso no es con el Señor. Entonces muchas veces podía suceder esto. ¿Qué sucedía también? Que los apóstoles querían
que el maestro pudiera descansar. Ellos pensaban, el maestro está cansado, todo el día ha hecho liberaciones, sanaciones, oración, está caminando desde hace rato, no ha comido nada. Niño, deje que él descanse, ¿sí? Y entonces lo retiraban. Y el Señor Jesús, que es todo misericordia, se enojó con los apóstoles. No, señores, a ver, dejen que los niños vengan a mí. Y les imponía las manos y los bendecía y los sanaba y les daba toda la gracia. Hijos, al Señor no le impidamos que nadie se acerque. Él es el dueño de la bondad, la misericordia, el amor, tu vida, la mía y la de todos. Hay que dejarlos. Obviamente, pues hay que tener en cuenta algunas situaciones donde se pone en riesgo la vida de los demás y entonces hay que tratar de manejar las cosas de la mejor forma. Pero hay que tratar antes de canalizar todas esas buenas intenciones que hay en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de querer acercarse al Señor. Eso hay que canalizarlo, hay que orientarlo, hay que formarlo. Por eso nosotros, los cristianos católicos convencidos y practicantes, hijos, nos debemos de formar. La catequesis no es solamente para los niños. A nosotros ya se nos olvidó lo que nos enseñaron desde el catecismo del Padre Astete para la primera comunión, para la confirmación, los que se han casado en el cursillo prematrimonial. Y hay que volver a renovarlo. Es que la vida es un constante actualizarse y renovarse y capacitarse y autocapacitarse, y ahora con mayor razón con todos los medios de comunicación existentes, maravilloso. Yo cojo y coloco en mi celular, me meto a internet y en el celular coloco obras de misericordia y mismo salen 1.855.000 registros, de los cuales usted escoge uno tranquilamente para formarse. Y así, queridos hermanos, entonces nosotros nos tenemos que formar para poder ayudar y a orientar muy bien a un niño, a un joven, a un adulto o a un adulto mayor que en algún momento necesite de mi compañía o de nuestra compañía. Y el texto bíblico termina diciendo, queridos hermanos, y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Hijos, la imposición de las manos es la transmisión del Espíritu Santo a quien se le imponen las manos. Por eso, en el momento de la ordenación y de la consagración de un sacerdote o de un obispo, se imponen las manos, y no solamente uno, el obispo, no. El obispo le impone las manos al sacerdote. Luego vienen los otros obispos que hayan ahí. Primero el obispo titular, quien lo ordena, quien lo consagra, y luego los otros obispos auxiliares. Cuando estaba Monseñor Sarasti, Monseñor Juan Carlos cuando estaba como auxiliar, Monseñor Luis Fernando, y de ahí todos los vicarios y los sacerdotes pasan imponiendo las manos. ¿Y qué hace uno en la imposición de las manos? Pues pedirle a Dios, Señor, bendice abundantemente a este hijo tuyo y envía tu Santo Espíritu para que él viva su ministerio conforme a lo que tú quieres. Es la transmisión del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Señor hoy, queridos hermanos, en el mensaje. Es que nosotros también oremos y pidamos ese Espíritu Santo para todos los que nos rodean. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.